Gloria a Dios. Bendiciones. Sean bienvenidos nuevamente a escuchar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios eterno todopoderoso. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, porque pues es la palabra de Dios que no cambia. Bendito Dios todopoderoso, porque es para todas las generaciones. Jesucristo lo dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. También Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos a iniciar, gloria a Dios, con el libro del apóstol Santiago, la epístola universal del apóstol Santiago, en el capítulo 1, vamos al versículo 17. 1:17 del apóstol Santiago. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Nos vamos a enfocar en lo que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Él permanece y vive para siempre, que Él tiene un reino eterno, un reino sempiterno que nunca jamás va a terminar. Gloria a Dios. Santiago 1:17. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios eterno todopoderoso: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué poderosa palabra en este versículo. Bendito Dios, santo, glorioso, poderoso y soberano de los reyes de la tierra. Te damos gracias, mi Rey bien amado, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder escudriñar tu santa y poderosa palabra, Señor. A través de tu bendito Espíritu Santo, danos ese entendimiento, esa luz que ilumina, Padre Santo, esos rayos brillantes que salen de tu mano, lleguen a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor amado, para que esta bendita palabra quede sellada en nuestros corazones, para alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios, que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar todas las cosas. Aquí no hay mente humana, no hay intelecto humano, no hay razonamiento humano. Es el Espíritu Santo de Dios el que toma control de nosotros. Y en el nombre de Jesús, aquí en este solo versículo vemos 5 puntos muy importantes para la vida del ser humano, para que nosotros entendamos y comprendamos lo valioso que es nuestro Dios, lo valiosa que es la bendita palabra de nuestro Rey bien amado, que en su grande amor y misericordia se la empezó a revelar a hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En el primer punto vemos que toda buena dádiva. ¿Cuál es esa buena dádiva? La dádiva que Dios el Padre dio a la humanidad fue a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena dádiva, que el Padre en su grande amor, viéndola que toda la humanidad iba a la condenación eterna, porque está establecido en la palabra que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo, no hay ni un justo. Viendo eso, el Padre Celestial dijo: voy a enviar a mi Hijo toda buena dádiva. Esa es la buena dádiva que Él nos dio, a su Hijo unigénito, para salvación, para que nosotros no vayásemos a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el punto número 1, que toda buena dádiva, ese regalo que Dios nos dio, es el mejor regalo que podemos recibir nosotros como seres humanos, a el Señor Jesucristo. Toda buena dádiva. Y el versículo sigue diciendo como punto número 2, don perfecto.
Él es el único regalo, el don es un regalo, don perfecto. El que alcanzó la perfección solamente fue el Señor Jesucristo cuando se encarnó, cuando vino a esta tierra, cuando el Verbo se hizo carne y se hizo visible, se hizo palpable en este mundo. Cuando Él vino, entonces es el don perfecto, el cual fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el don perfecto. Número 3, dice, desciende de lo alto toda buena dádiva y todo don perfecto. Punto número 3, desciende de lo alto. El mismo Señor Jesucristo dice que Él vino de arriba. Yo vengo de arriba, dice, ustedes son de abajo. Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, vino desde su trono de gloria, descendió de lo alto. Él mismo dijo, la palabra del Señor nos dice a partir de Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, nos dice la palabra de nuestro Dios. Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él descendió de lo alto. Él vino a anunciarnos que hay una vida eterna. Él vino a anunciarnos que hay un lugar hermoso, la nueva Jerusalén. Él vino a anunciarnos también que hay un lugar de tormento, que depende del ser humano, decide el ser humano dónde pasar la eternidad. Él vino a anunciarnos y Él nos dio esa libertad de que nosotros escojamos. Él mismo, en la misma palabra, nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Al ser humano le da esa libertad de que escoja dónde quiere ir. Pero dice, yo te sugiero que escojas la vida, que escojas la bendición para que vivas, que escojas la puerta estrecha, que escojas el camino estrecho, aunque es el más difícil, pero es el más seguro. Él es el que desciende de lo alto para anunciarnos que hay un reino eterno que no cambia nunca. Gloria a Dios. En cuarto lugar vemos el Padre de las luces. El Padre de las luces es esa iluminación del Espíritu Santo que le da al ser humano. Cuando el profeta Habacuc entendió de este tema de las luces, dice, él mismo escribe, ya inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Habacuc dice, rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder, esos rayos brillantes que salen de la mano de Dios para iluminar a todo aquel que cree en Él, para darle esa luz a través de su bendita palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz que va brillando, esa luz que brilla en todo aquel que cree en Él, aquel que le obedece a Él, es esa luz. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes también son la luz del mundo, mas ustedes van a resplandecer como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Los hijos de Dios van a resplandecer con esos rayos brillantes que salen de la mano de Dios por el Padre de las luces. Vemos que trae una secuencia muy hermosa cuando dice toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, el que ilumina nuestro pensamiento, el que abre la luz de nuestro entendimiento. Él es el Padre de las luces, el que nos va quitando todas esas áreas de ignorancia que teníamos, ignorancia espiritual, que todos estábamos
ignorantes de las cosas espirituales. El que nos va revelando las cosas espirituales, la Biblia dice que es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos conocer al Espíritu Santo para que siga iluminándonos, para que siga dándonos esa luz verdadera que viene de arriba, que desciende de lo alto. Y como número 5, en este versículo dice la palabra de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el cual no hay mudanza. Me voy a enfocar más en esto que es lo que dice el punto número 5, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando del Rey de la Gloria, está hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que Él no cambia, que uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia. La Biblia dice que Él sigue siendo Dios a través de todas las generaciones. Él sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo. En Hebreos 13:8 vemos la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia ni cambiará nunca. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y Él por todas las generaciones, Él sigue siendo santo. Él no cambia. El hombre, el ser humano, es el que es voluble. Porque la Biblia dice allá, Jeremías, en 17:9 del libro de Jeremías, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Allí la palabra de Dios nos dice que el ser humano sí cambia, las generaciones cambian, las culturas cambian, las tradiciones cambian, las costumbres cambian. El único que no cambia es Él. En él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Eso dice la palabra del Señor. Él nos da esa iluminación. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Lo mismo que sus promesas nunca van a cambiar. Ahora él mismo dice, yo te voy a salvar y te va a salvar porque tenemos al Dios de la salvación. Pero ya no depende de Dios, depende de nosotros. El andar en sus caminos, el tener comunión con Él, el obedecerle a Dios, ese es que nosotros nos vamos a salvar. Él ya vino a pagar el precio. Él vino a morir en la cruz. Él dijo, consumado es. Ahora sí, todo aquel que en Él cree no se va a perder. Va a tener la vida eterna. Gloria a Dios. Así que tenemos a un Dios inmutable, un Dios que no cambia sus promesas. En 2 Corintios 1:20 nos dice la bendita palabra de Dios que las promesas de Dios en Él son sí. Las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Lo que Él ha prometido en su bendita palabra, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios, Él no cambia. Él no dice ahora sí y mañana no, sino que Él sigue siendo el mismo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo. Vamos a ver la palabra en el Salmo 102. Alabanzas al Rey. Salmo 102. En el Salmo 102, en el versículo 25. Gloria al que vive por toda la eternidad. Donde la Escritura confirma, nos reafirma que Él sigue siendo Dios, que Él es el inmutable, el que no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Él lo va a cumplir. Tú sigues siendo fiel. Él no cambia, Él ya lo prometió. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 1:20, las promesas de Dios en Él son sí, en Él amén. O sea que Él lo va a cumplir, porque ya lo estableció, ya lo decretó en su bendita palabra. Salmo 102, versículo 25, dice así la bendita Escritura. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquí va, dice la bendita palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice aquí, la tierra va a envejecer como unas vestiduras se van a envejecer. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. La tierra está envejeciendo. Dice los cielos también. Dice, ellos perecerán desde el principio. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Imagínense, la tierra donde vivimos va a perecer un día. Esto sí va a cambiar. Esto sí va a cambiar porque ya lo estableció nuestro Dios Todopoderoso. La tierra tiembla, la Biblia dice que titubea. Por eso dice, ayúdanos, Señor, socórrenos, porque la tierra titubea, la tierra va a envejecer, el cielo que vemos también él va a ser cambiado, a cielo nuevo y tierra nueva. El único que no cambia es Él, el ser humano, como dije, el ser humano es voluble, el ser humano cambia, el ser humano así es. Ahora te quiero y me haces algo y mañana ya no. El ser humano, muchos se guían por sus emociones, por sus sentimientos, otros por sus pensamientos. Así es el ser humano, pero él no cambia. Eso es lo hermoso, lo bueno de nuestro Dios eterno, todopoderoso, que él que lo que ha prometido, él lo va a cumplir. Lo vemos en la palabra del Señor, cómo el ser humano cambia. Cuando el Señor Jesucristo venía montado en su burrito en la entrada triunfal a Jerusalén, vemos que la Biblia dice que la multitud lo aclamaba diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban vitoreando, sus mantos ponían delante de él, las ramas de palmera, dice la Biblia, era una algarabía de que venía entrando el Rey de Gloria a Jerusalén. Pocos días después, esa misma multitud empezaba a decirle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Se da cuenta cómo es engañoso el corazón del ser humano? El ser humano cambia. El único que no cambia es Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos al inmutable. Vemos también al rey Saúl con David. Cuando David venció a Goliat, él le ofreció, dice, le doy a mi hija, le doy esto, le doy lo otro. Aquí traía a David, pero cuando después se empezó a llenar de celo, cuando vio que la gente se estaba inclinando por David, empezó a envidiar, empezó con el egoísmo y empezó a cambiar. Saúl ya no fue el mismo con David. Vemos ejemplos en la palabra de Dios cómo el ser humano cambia. El ser humano es así, es ingrato por naturaleza, el ser humano. Engañoso es el corazón, lo vuelvo a repetir, como dice Jeremías, apúntele 17:9 de Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. Es decir, quiere decir que el ser humano cambia, él no cambia, él sigue siendo inmutable, que es uno de los grandes atributos de nuestro Dios Todopoderoso. Inmutable, no cambia. La Biblia dice que Él es el omnipotente, que Él es el todopoderoso. No va a cambiar. Él sigue siendo el omnipotente. Él sigue siendo el todopoderoso. La palabra de Dios dice que Él es el omnisciente, que Él conoce, Él sabe todas las cosas, conoce nuestros pensamientos, los sentimientos, gloria a Dios. Así que Él es el omnisciente, el que sabe, conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos. Él dice en la Escritura que aún no está la palabra en nuestra lengua, en nuestros labios, y Él ya la conoce toda. ¿A dónde? Dice la Biblia, voy a huir de tu presencia. Ahí se da uno cuenta que Él es el omnipresente.
¿A dónde voy a huir de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Donde yo vaya, ahí estás tú. La omnipresencia de Dios. ¿Se da cuenta de los grandes y señores atributos de nuestro Rey bien amado? El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable, el que no cambia. No va a cambiar nunca, porque desde el principio lo vemos, que Él le prometió esta tierra al ser humano desde el principio para que gobernase, para que dominase sobre esta tierra, pero el hombre le falló. Desde Adán el hombre le falló. ¿Por qué? Entonces ya vino la maldición. Dice, maldijo la tierra. La tierra, dice, será maldecida. Allí espinas y cardos va a producir. Entonces entró la muerte, entró el pecado para esta tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es cambiante, el ser humano cambia. Él sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Así que a través de este salmo vemos que todo cambia, menos la palabra del Señor y Él que permanece para siempre. Bendito sea nuestro Rey. El Todopoderoso no cambia. El Omnipotente no cambia. Él sigue siendo el mismo. En Isaías 46 vamos a ver la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, donde nos dice que Él, todo va a permanecer, Él y su palabra solamente. Todo va a perecer. La palabra de Dios nos dice que lo que ven nuestros ojos un día va a perecer, un día va a cambiar. Lo que no vemos, lo eterno, es lo que nunca va a cambiar. Si Él dice que te espera una eternidad con alegría, donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, Él lo va a cumplir, porque Él sigue siendo Dios. Vamos a la palabra del Señor, Isaías 40, en el versículo, a partir del versículo 6, vamos a ver que lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Dios y su palabra. Esto nunca va a cambiar. Dice así, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Escuche bien lo que dice la escritura, Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se da cuenta que es la palabra de Dios y Dios mismo? Su reino, un reino sempiterno, nunca va a pasar. Eso va a permanecer siempre. En Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice la bendita escritura, tu reino es un reino sempiterno que nunca va a cambiar. No tiene principio, no tiene fin. Aquí en esta tierra vemos a través de la historia que los imperios van cambiando. El imperio que había en Egipto cambió, se desvaneció. El que había en Babilonia se desvaneció. En Grecia se desvaneció. De los romanos también. Todo va a pasar. El ser humano siempre quiere ser grande, pero todo esto va a pasar. El Señor le dijo a Job, le dijo, mira Job, tú te vas a morir, pero yo voy a seguir siendo Dios. Porque Él es Dios de todas las generaciones. Él es el Dios de generación en generación. Así que Él nunca va a cambiar. Él es el Todopoderoso. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Vemos el poderío de nuestro Dios aquí mismo en Isaías capítulo 40. Vemos la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, como Él no cambia y Él sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra.
40 en el versículo 12 de aquí mismo de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Es una pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Mire, el mar le cabe en el hueco de sus santas manos. De lo grande y poderoso, lo omnipotente que es Él, lo todopoderoso. Aquí vemos que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo, el creador de los cielos, de la tierra, el creador del universo. Ese es nuestro Dios que no cambia. Por eso Él mismo dice que yo soy un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el Todopoderoso, el que hizo esta creación, donde solamente la Biblia dice que a Él solamente debemos doblar nuestra rodilla. Por esta causa doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es algo que Él ya lo estableció. Esto no va a cambiar nunca. De que toda rodilla se va a doblar ante Él. Un día, hasta los que no quisieron, a los que fueron indiferentes en esta tierra. Un día, cuando den cuentas delante del Creador, van a doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Mejor aquí en esta tierra, como dice la Escritura, con amor, voluntariamente. Sigo leyendo, capítulo 40 en el versículo 13 de Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Mira lo que dice el versículo 15 de Isaías 40. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Mire la grandeza del Rey de la Gloria, del Todopoderoso, del Omnipotente, de que la Biblia dice que Él como con la palma de su mano junta el polvo de la tierra. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. En el hueco de su mano le cabe el mar, y con la otra mano como polvo, junta con 3 dedos, dice la Biblia, todo lo que es el universo, el polvo de la tierra, para que nos demos cuenta de lo grande que es Él, que Él es el Todopoderoso. Las naciones le son como la gota de agua. Imagínense una gota de agua. Cualquier nación como se llame, así es delante de nuestro Dios, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Eso es nada. La palabra del Señor dice que cuando Él envíe sus juicios a esta tierra, todo va a cambiar. Cuando Él dice la bendita palabra del Señor, que son 21 juicios que vienen para esta tierra, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, lo va a hacer porque ya está establecido en su palabra. Jesucristo dijo ahí en 24:35 de Mateo, cuando está hablando de las cosas que están por venir, Él dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en su palabra, en Apocalipsis, está escrito que vienen 21 juicios de parte de Dios. Primero dice que vienen los 7 sellos, vienen las 7 copas de ira y vienen las 7 trompetas del juicio final. Son 21 juicios que vienen para esta tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos anuncia, escapa por tu vida,
Tú y tu familia, escapa por tu vida. Hoy es el tiempo. Es el tiempo de la salvación. Todo va a pasar, todo va a envejecer. Cielo y tierra va a pasar. ¿Por qué? La palabra de Dios, esta va a permanecer para siempre. Que no pierdas el enfoque, que no pierdas tu mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que estos juicios nunca vengan a ti, a tu vida, ni a lo de los tuyos, ni a tu familia. Que no vengan esos 7 sellos cuando se desate el Cordero. Dice que va a desatar los 7 sellos. Luego vienen las 7 copas de ira y luego vienen las 7 trompetas del juicio final. Si tú lees en Apocalipsis, vas a ver lo terrible que va a ser esto. Esto va a acontecer porque está en su palabra. Tenemos al Dios inmutable. La Biblia dice que Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor. Porque a los que se le acercan a Él, dice que Él ama. Él nos ama con amor eterno. Cuando nos acercamos a Él, la Biblia dice, los amo con amor eterno. Por lo tanto, prolongué sobre ustedes mi misericordia. Y al que lo rechaza, la Biblia dice también, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de la gente, delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles que están en el cielo. Mire, esto es serio. Esto es de analizar, esto es de reflexionar y decir, Señor, me estás dando la oportunidad de escapar de los juicios que vienen. Esto es inminente, no lo podemos evitar porque es un Dios inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él lo que ya estableció, Él lo va a hacer. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Sigo leyendo aquí lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Imagínese, así como extiendes tú las cortinas, así dice que Él extiende los cielos como una cortina, para que te des una idea de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Allí vemos la grandeza de nuestro Dios. Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, hasta aquí, su grande amor sigue derramando sobre esta humanidad que está dando tiempo. Está dando tiempo para que el ser humano venga a un arrepentimiento genuino, alce su mirada hacia Él y vean que lo que ya estableció en su palabra, lo creas o no lo creas, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Dios lo va a hacer. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Sigo con esta bendita palabra de nuestro Dios eterno, todopoderoso. La palabra que permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24 y 25. También el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace esta declaración. Nos dice en el capítulo 1, en el versículo 24, el apóstol Pedro dice así:
porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros anunciamos por medio de su poderoso Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, las buenas de salvación. Estamos hablando de que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Escritura nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No les importa, pero dice, más a nosotros, esto es para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los burladores, para los indiferentes, pero para nosotros, dice la Escritura, que es potencia, que es poder de Dios, porque el Verbo se hizo carne, vino a morar entre nosotros, pagó el precio con su sangre preciosa para nuestra salvación. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creerlo, y no creerlo en la mente solamente, porque hay mucha gente que lo cree en su mente solamente. Yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero no hace lo que Él estableció en su palabra. Él no quiere que de labios, porque Él mismo dice, Él sabe porque Él es el omnisciente. Él mismo dice, este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón interior, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Es en la mente y es en el corazón, en los dos. Cuando tú crees en tu corazón, obedeces su palabra, te guías por el Espíritu Santo, tienes temor de su palabra, sabiendo que Él sigue siendo el mismo. Cuando estaban contendiendo con el Señor Jesucristo, Él mismo dice, antes de Abraham, yo soy, antes de que viniera Abraham, desde el Génesis, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, yo soy. Jesucristo es antes que viniera a venir a encarnarse aquí en el vientre de María. Él ya había existido antes. Él se hizo Dios eterno, todopoderoso, de que si obedecemos su palabra, que es la que nunca va a pasar, la palabra de Dios, y Dios va a permanecer para siempre. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. El ser humano cambia, pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Veamos a la palabra del Señor aquí en Hebreos, capítulo 1 de Hebreos. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de Hebreos. Nomás se recorre un libro solamente atrás de Santiago. Aquí vemos Hebreos capítulo 11. En el versículo, perdón, capítulo 1. Capítulo 1 en el versículo 10. Dice así la bendita escritura 1:10 de Hebreos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Mire lo que dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. ¿Se da cuenta que todo lo que vemos va a cambiar? Todo va a perecer. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y empieza a escribir, todo lo que ven nuestros ojos perece, es temporal, pero lo que no vemos, eso es lo eterno. Eso es lo eterno, lo que no vemos con estos ojos físicos,
lo que no vemos, lo que vemos solamente con los ojos espirituales, esto es lo eterno. Bendito sea nuestro Dios. Alabanzas al Rey bien amado. Le damos toda la gloria al Rey bendito que nos abrió el entendimiento, que si estamos en esto es por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Hay muchos puntos aquí en esta bendita palabra acerca de la inmutabilidad de Dios, de que en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Lo creas o no lo creas, Él no cambia. Él permanece y vive para siempre. Él es el mismo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. La flor se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Aquí mismo en Hebreos 12:28 vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 28. 12:28 de Hebreos. Ahí vamos a ver que su reino es inconmovible. Nadie va a poder mover el reino de Dios. 12:28 del libro de Hebreos. Gloria al que vive por toda la eternidad. Qué hermosa y poderosa es su bendita palabra. Nos gozamos con su palabra. Gloria a Dios. Dice la bendita escritura 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esto es ya para todos los que creemos en Él. Si Él tiene un reino inconmovible, un reino que nunca va a terminar, aquí está la promesa para los hijos de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, sabiendo nosotros como hijos de Dios que tenemos un reino inconmovible, que lo que ya Él estableció, Él lo va a hacer. Sirvamos a nuestro Dios, dice, con gratitud, con temor, con reverencia a nuestro Dios Todopoderoso. Un reino inconmovible que no perecerá jamás. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia por nada. Si Él dice que la palabra de Dios nos dice que Él es bueno, Él no cambia y que para siempre es su misericordia. Eso es lo que dice la bendita escritura. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él no cambia. Él hasta el día de hoy está extendiendo su misericordia sobre una humanidad maligna y perversa, donde no hay temor, no hay reverencia en la mayoría de la humanidad para nuestro Dios Todopoderoso. Él sigue esperando pacientemente a ver hasta cuándo el ser humano viene arrepentido de sus pecados, le entrega su vida al Señor Jesucristo, sabiendo que tenemos un reino inconmovible, un reino eterno que no perecerá jamás. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis viene esta bendita palabra, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es un Dios misericordioso, la misericordia de nuestro Dios. Es más, cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, así vas a bendecir a mi pueblo, y les da y le dice cómo. Le dice, así los vas a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de perdón. Pero así como Dios es amor para los que le rechazan, la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Si seguimos leyendo la escritura, este versículo que leímos
de 12:28 de Hebreos, dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible. En el siguiente versículo, allí dice la Escritura, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como Dios es amor para los que le aman, para los que lo rechazan. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Sus juicios Él los va a aplicar porque es un Dios justo. Él nos está dando tiempo en su grande amor, en su grande misericordia. Reflexiona, vuélvete al Señor. La Biblia dice, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Emparéjate con tu Creador, ven a Él. Es tiempo de la salvación, es tiempo de heredar la vida eterna. Está en nuestras decisiones, está en la decisión del ser humano. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Dios es bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La Biblia dice que Él está sentado en su trono de misericordia. Viendo que toda la humanidad iba a la condenación eterna, le dice a Jeremías escribe, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con los hijos de Dios. Ya vi que todos van a la condenación eterna. Voy a hacer un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Nos dio ese don perfecto. Alguien que descendió del cielo, el Padre de las luces, esa buena dádiva, ese don perfecto, que es el Rey de la Gloria, Jesucristo de Nazaret, lo envió a esta tierra como regalo para la humanidad. No rechaces ese regalo, no lo rechaces, porque si no después vas a tener toda una eternidad de arrepentimiento. Allá donde leímos 12:29 de Hebreos, que nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que, dice, servirle a Él, estar agradecidos con Él, con temor y reverencia. Temor y reverencia a las cosas de Dios, a todo lo que concierne a nuestro Dios, a su iglesia, a su obra, hacia los hermanos, hacia todos los que aman al Señor Jesucristo. Tenemos que, dice la palabra del Señor, que agradecerle a Dios, que nos abrió el entendimiento para que nosotros, dice la Biblia, nosotros llegáramos a Él. No por nuestras obras, no porque seamos inteligentes, por nuestros talentos, por nuestras habilidades, no fue así, sino que el mismo Jesús lo estableció y dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, yo a ustedes los escogí, entre tanta gente yo los escogí. Por eso Pablo cuando lo entendió dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios, potencia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va a haber burladores? Sí. ¿Va a haber gente indiferente? Sí. Lo dice la Biblia, que en los posteriores días va a haber burladores. Eso lo entendemos. Gente que no entiende o gente que lo quiere ver con la mente natural. Pero si el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque van a ser locura para esas personas, porque se han de discernir espiritualmente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Así que con esto termino, sabiendo que tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, porque toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. El ser humano ya vimos que es engañoso y perverso, el corazón del ser humano. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios de generación en generación. Muchos países tienen su cultura, tradiciones, costumbres diferentes, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el mismo. Lo que ya estableció, ya lo confirmó y ya no lo podemos cambiar.
Él es inmutable, el Dios de la gloria. Así que abre tu corazón, permite que el Rey de la Gloria reine en ti, tome control de tu vida y en el nombre de Jesús empieces a caminar una vida nueva con el Rey de la Gloria. Una vida de alegría, una vida de paz con el Rey bien amado. Ya se quita el verdadero amor, quita todo temor, se quita todo temor, toda ansiedad, toda angustia, sabiendo que el Rey de la Gloria, el inmutable, el que no cambia, el que no se muda, está con nosotros. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.